Corintios, cómo el Señor confirma lo que vamos a hablar. La hermana Teresa hablaba de ser engañados fácilmente y hoy el Señor nos quiere hablar de algo importante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. El título dice: la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Sabe que si somos hijos de Dios no podemos vivir una vida sin revelación del Espíritu? ¿Sabían eso? Muchas veces pensamos que es para el liderazgo, que es re importante para los pastores, pero el Hijo de Dios no puede vivir una vida sin revelación del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 10, pero Dios, esas cosas ocultas, ¿no? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Espíritu con mayúscula. Porque el Espíritu, todo lo que dice, lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No. Ahí está el tema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué le decía recién que dice su palabra? El cristiano no puede andar sin revelación del Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra, que ya es bendita en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar en esta noche, nos vas a enseñar, nos vas a alertar, nos vas a corregir y nos vas a marcar, Señor, el camino para entrar al cielo, Señor. Es importante, Señor, estar en tu casa y que todos un día estemos cara a cara viéndote, Señor, conociéndote, Señor, tu rostro, adorándote, Señor, Dios de la gloria. Que tu palabra, Señor, que es revelada en esta noche, nos enseñe, nos ayude, nos ministre, Señor, nos marque el camino, Jesús. Necesitamos, Espíritu Santo, la revelación de tu Espíritu, como decíamos. No podemos estar, Señor, andar nuestra vida sin la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, que este tiempo peligroso, Señor, que estamos viviendo, Señor, se torne en bendición para tus hijos, tiempo de gracia, tiempo de virtud, Señor, Dios de la gloria. Háblanos en esta noche, Señor, queremos oír tu palabra, Señor. Oh Dios, todo lo que tú tienes escondido, los tesoros, Señor, para nosotros, revélanos en esta noche, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu poder, porque tú te vas a manifestar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quería compartir esta palabra. Hace unas semanas venía meditando sobre el ser humano y el Señor me hablaba sobre el espíritu del hombre que está en el hombre, y hoy justo la hermana Teresa también hablaba de los últimos tiempos, y saben que estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos viendo a personas, sabemos que las personas, como decía, esto va de mal en peor, pero hoy es como más visible ver el adormecimiento en el ser humano en ciertas cuestiones, y más que nada en las cuestiones que tienen que ver espiritual. Muchas veces el ser humano hoy ni sabe hacia dónde va, hoy no sabe. Antes por lo menos había una orientación, pero hoy vemos que el ser humano está perdido. No sé si ustedes saben cuando tienen que completar un formulario, que les preguntan lo que figura en el documento, cómo se autoperciben. O sea, el ser humano está totalmente perdido. Su espíritu, saben que nosotros somos seres humanos formados en tres partes. Nosotros no somos solamente alma, no somos solamente cuerpo, sino somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo hoy es el templo del Espíritu Santo.
Pero si vamos a lo secular, hoy el cuerpo es el templo. Le dedicamos mucho tiempo a nuestro cuerpo. Después tenemos el alma, donde están las emociones, está buenísimo, todo es emocionalismo. Pero nuestro espíritu, ahí, nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Y muchas veces el espíritu está complicado. Hoy vivimos en la época del ser humano incompleto y faltante. Hoy el ser humano vive de emociones, de cómo se ve, como decía muchas veces, el culto al cuerpo. Puede ser en los dos sentidos, en verme bien o también en ansiedades que tengo, y muchas cuestiones también pasa por lo que comemos. Uno dice, Señor, ayúdame. Las emociones, lo que siento, ¿no? Donde lo que yo veo hay buena vibra, donde hay buena onda, donde todo esté bien. Nuestro cuerpo, cómo me veo, cuidados extremos, culto al cuerpo. ¿Y el espíritu? Y eso Dios me hablaba que no tiene que entrar en la iglesia, en la casa del Señor. Nosotros, si bien tenemos que cuidarnos integralmente como personas, nuestro espíritu necesita cada día más del Señor. Y son tiempos peligrosos que se vienen, y muchas veces hay pensamientos, como leía la hermana, que nos quieren mover, y a veces es fácil movernos. En este tiempo, en el tiempo peligroso al cristiano, y no tiene que pasar esto, es fácil movernos muchas veces. Pero el Señor en esta noche, en estos días me hablaba para que eso, no sé si estará pasando o Dios me estaba hablando o alertando que acá no tiene que pasar en la casa del Señor. Tenemos que estar bien afirmados, aprovechemos cuando nos enseñan la palabra, aprovechemos la lectura, que hay siervos que nos enseñan. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos. Y el espíritu, hay confusión, hay caminos pseudos que se llaman y que tienen a Dios de por medio. La parte espiritual del ser humano está adormecida. No se sabe ni qué espíritu hay, o sea, cómo me autopercibo. Y estos son signos de tiempos peligrosos y no nos tiene que asombrar. Algo que va a pasar con el cristiano en los tiempos peligrosos es que la gracia va a sobreabundar. La maldad dice que va a estar peor, de mal en peor, pero la gracia en el Hijo de Dios va a sobreabundar. Por eso decía yo que el cristiano no puede vivir una vida sin revelación del Espíritu. Y no es solamente para pastores, para líderes, sino para los cristianos, laicos, hermanos que estamos y venimos, escuchamos la palabra. No podemos vivir una vida sin la revelación del Espíritu Santo. Iglesia, son tiempos peligrosos. Por eso decía que Dios confirma, mi hermana Teresa leía el devocional, y son los últimos tiempos. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3. Gracias a Dios por su palabra. El Señor me hablaba y me decía, el hombre ni sabe, el espíritu ni sabe por el adormecimiento. Dice, vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá. Pero el Señor nos habla porque su iglesia va a salir, cantamos, victoriosa. Su iglesia va a salir victoriosa. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres. Niños desobedientes, escuchemos también porque es para los niños, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí me hablaba el Señor, nos alerta su Espíritu Santo. Algo que hace el Espíritu Santo, nos revela qué es lo bueno para nosotros. ¿Y a través de qué nos revela? Primeramente, de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo tengo la lámpara a mis pies, ¿puedo llegar a caer en un pozo? ¿Puedo llegar a tropezar? La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Dice que en los últimos tiempos habrá amor por sí mismo. Es el culto a que al ego, es el culto al yo, como hablábamos, al cuerpo, a lo que me miro yo, a lo que me gusta a mí. Amor por sí mismo, al yo. Avaro.
Avaro es aquella persona que acumula y no da nada. Piensa en él o en ella, piensa en él, en tener. Hablábamos con alguien y nos decía, ayer hablábamos con alguien y nos decía que hoy nos preocupamos por lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos. Y muchas veces crea ansiedad en nosotros. Y decía, qué bueno y ser agradecido con lo que Dios nos da. A veces queremos, porque el mundo, el sistema del mundo, usted ve que todo pasa por los ojos y queremos tener, pero dice que en los últimos tiempos habrá personas avaras que acumulan y no dan. Vanagloriosos. ¿Qué es ser vanagloriosos? Es ser engreído, ¿por qué? Por lo que logra. Ser vanaglorioso, yo soy engreído por lo que logro. Mira mi título, mira esto, mira aquello, todo pasa por ellos, por la vista, por el culto al yo. Vanagloriosos, engreídos por sus logros. Va a haber personas soberbias. Soberbia quiere decir un orgullo excesivo, una altivez y un concepto exagerado de uno. La palabra nos insta que tenemos que saber, conocernos nosotros y no tener más alta estima del que tenemos que tener. Y considerar a mi hermano como y a mi hermana superior a mí. Más allá de la función que uno cumple en la iglesia, considerar a mi hermano y a mi hermana superior a mí. Soberbio, orgullo excesivo y altivez y un concepto exagerado de uno. Blasfemo. Yo estoy hablando todo lo que dice la palabra y estoy meditando con ustedes. Blasfemo es hablar o actuar irrespetuosamente con Dios, negar sus atributos y atribuirle características que Dios no tiene. Muchas veces pensamos que solamente es decir con nuestras palabras cosas malas de Dios, pero muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles y decimos, no, Dios no tiene poder, Dios no puede sanar, Dios no puede obrar. El atributo de Dios es que Él es todopoderoso. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacerlo. Eso también muchas veces yo meditaba y decía, Señor, perdónanos o perdóname, porque pensamos y le atribuimos cosas a nuestro Dios que no son características propias de Él. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipresente, está en todo lugar. Hay cosas, atributos que nuestro Dios tiene y no tenemos que negar porque sin querer estamos blasfemando lo que es nuestro Dios. Desobedientes a los padres. Esto no hacer caso. Siempre en el ser humano está esto, por eso cuando uno presenta al niño después lo entrega, porque en el ser humano viene esto de no hacer lo que Dios nos manda, ya desde el Edén. Siempre en el ser humano estuvo esto de ser desobediente, de rebelarse, de no aceptar los designios de Dios. Y más que nada vemos vemos también uno que trabaja en las escuelas, o muchas veces pasa que los niños de hoy, yo si tengo que comparar las edades con mis hijas, hoy el no es como si fuese que no se escucha y uno hace lo que bien le parece. Y eso son signos de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como iglesia dice que tenemos que erguir nuestras cabezas, seguir predicando, pero estar alertas para que esto a nosotros nos alerte de que Cristo está a la puerta. Dice que Él tarda por amor de muchos para que muchos se salven. También dice, ingratos. El ingrato es el que se olvida o desconoce los beneficios. ¿Primero de quién? De Dios. ¿Sí? El ingrato es aquel que se olvida de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona tus pecados, el que sana. Y no olvides, también dice ahí, ninguno de sus beneficios. Uno si puede tener algo, hablábamos también con alguien que si puede tener algo, no, si usted dice, bueno, no sé, le da para tener todo eso, es el Señor. El Señor es el que abre puertas, el Señor es el que cierra puertas, el Señor es el que bendice, pero uno tiene que reconocer que es por Dios. No es porque nosotros hayamos merecido nada, no merecíamos ni el perdón y vino Cristo por nosotros. Y es Dios. Y no solamente con Dios, sino hay personas que nos han ayudado y tenemos que ser también, no tenemos que ser ingratos, ¿sí? El ingrato olvida y desconoce los beneficios, primero de Dios y segundo del que está al lado. Dice la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre Timoteo, sobre esto de que en el último tiempo dijimos que no va a haber revelación del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu, que no tiene que pasar. Ingratos, impíos,
El impío es el que carece de temor, del respeto a Dios, el que se opone a sus mandamientos y vive conforme a lo que le parece. Carece de temor. Temor no es tener miedo a nuestro Dios, sino un temor reverente, un temor que sepa que lo que Dios dice lo va a hacer. Y algo que hablábamos en este tiempo y decimos, nada nos va a separar del amor de Dios, tribulación o angustia, peligro, pero hay algo que sí nos separa de Dios y separó mucho tiempo a la humanidad, separó mucho tiempo y es el pecado. Cuando muchas veces carecemos del temor de Dios, el pecado entra a nuestra vida y hace una barrera para que no podamos entrar a su presencia. Tenemos que tener respeto al Señor, temor reverente, no ponernos a sus mandamientos. Estas son características de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos. Dice que la gente no va a tener afecto natural, va a haber falta de amor instintivo hacia miembros de la familia. Vieron que uno prende el noticiero y son todas noticias malas, qué pasa con los padres, qué pasa con los hijos. Bueno, estas son características, el Señor ya estaba en su palabra, gente sin afecto natural. Muchas veces atentan contra la iglesia del Señor. La condición moral está deteriorada, ¿sí? Bíblicamente es un síntoma de decadencia espiritual. El Señor nos está alertando, pero ¿sabe por qué? Porque Él los quiere ver completos en Él, ¿sí? Completos. Implacable, es alguien que no se aplaca, que no se suaviza con nada y que no tiene misericordia. En los últimos tiempos va a haber gente implacable, que no se aplaca, o sea que no podés calmarlo con nada, que aún hablándole no se calma, sino que es severo y no tiene misericordia. O sea, no es capaz de mirar su condición para ver la del otro, no tiene misericordia. Calumniadores, personas que difaman y mienten y difunden falsedades sobre las otras, o sea que hablan cosas que no son verdad, eso es calumniar. Aleluya. Y muchas veces uno pregunta ahí, ¿pero quién dijo? No, dijo. Hay que hablar verdad en nuestra lengua. En nuestra lengua hable verdad, que seamos personas de Dios, hijos de Dios, intemperantes, que no se modera, no se autocontrola y se relaciona con los placeres de esta vida. Intemperante, no se modera, no tiene autocontrol, que eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, no hay dominio propio. Puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser los deseos, ¿sí? Cosas que hacen mal a nuestro cuerpo. Va a haber gente crueles que no tienen compasión y se deleitan en el sufrimiento ajeno. Ese es el cruel. No tiene compasión y se deleita en sufrimientos ajenos e incluso provoca que otros se enojen. Aleluya. Es aborrecedor, desprecian lo bueno, la voluntad de Dios, o sea, todo lo que tenga que ver con su palabra, con los designios. Traidores, que no son leales, que no son confiables. La persona que es traidora es relacionada con la persona infiel, que no es fiel. Impetuosos, que actúa con fuerza, con violencia, sin control y no se detiene ni se modera. Infatuado, quiere decir llenos de vanidad, de orgullo, a tal punto que se creen superiores y no disciernen lo espiritual. Aman los deleites, personas que aman mucho los deleites, placer físico, comodidad, exceso de trabajo para tener una gran casa y olvidarse de Dios, estudios. Tengamos cuidado en este tiempo. Sabe que hablando con una persona, dos personas llenas del Señor, pero por eso digo, necesitamos la revelación de su Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu Santo. Una de estas personas profesional empezó a estudiar, que está buenísimo que nos preparemos, pero sabe que hoy las facultades es un campo de batalla, que si uno no está fuerte en Dios, las ideas, como decía nuestra hermana Teresa y leía, las ideas son movidas. Esta familia, por pensamientos satánicos que están dando en las universidades, se separó porque le están llenando la cabeza de que tiene que prepararse, que tiene que ser ella, que tiene que ser él, que no hay otra cosa, que si hay que dejar a Dios de por medio, vos te tenés que sentir bien, vos te tenés que realizar, pensar en vos, es el culto al yo.
Y si uno no está parado, fuerte en el Señor, esas ideas nos van a, como leía nuestra hermana, por eso digo que Dios acomoda toda la palabra, lo que uno habla. Esas ideas nos van a sacar. Este matrimonio se destruyó por pensamientos satánicos que muchas veces siembran en los corazones y no estamos fuertes. Uno de acá no está diciendo que nos estudie. Sí, estudiemos, preparémonos, pero que no ocupe el amor, el deleite excesivo y olvidarme de Dios. Si lo que somos por el Señor. Uno toma autoridad en esto porque son cosas que están pasando y el Señor nos alerta. Tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo. Si queremos prepararnos, preparémonos, pero no amemos más los deleites que las cosas del Señor. Aleluya. Nuestra hermana leía ahí en Tesalonicenses. Quiere decir que van a venir a mover nuestros pensamientos. Quiere decir que el diablo va a venir a mover nuestras ideas, pero que no sea fácilmente, que no gane. Aleluya. Gente que aparenta, que hace ver lo que hace, pero en realidad no es eso. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Volvemos a Corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Hay cosas escondidas para usted y para mí. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. No vamos a poder conocer de Dios si no estamos alineados a su Espíritu. No vamos a poder conocer de Dios si no estamos ahí enfocados a ser llenos de su Espíritu Santo. Que el diablo no venga con engaños, que el diablo no venga con susurros. Y como digo, no es una responsabilidad que yo le delego a mi líder, que yo le delego al pastor. Todos tenemos que tener la revelación de su Espíritu. Aleluya, es necesario. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sabe que en el sistema hay un espíritu satánico. Hay un espíritu que se mueve y muchas veces nos quieren hacer temblar. Pero por eso necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos estar fuertes, hermanos. Porque muchas veces el Señor me hablaba, quiere entrar el sistema en la iglesia, en sus hijos. Pero el diablo está vencido. Es necesario que nos preparemos. Es necesario que busquemos de la presencia de Dios. Aleluya. Sabe que a los chicos, yo decía, con 12 años en la escuela le están taladrando la cabeza. Y hay cosas que por ahí en casa no se enseñaban y uno tuvo que empezar a hablar. La ideología de género, el sexo promiscuo. Aleluya. Tenemos que entrar al cielo y el Señor nos habla. Muchas veces vienen los espíritus de este sistema, espíritus satánicos, que no nos hacen ver lo que Dios tiene. Dice que hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que el Hijo de Dios no debe desconocer la voluntad de Dios para cada uno. No hay nada escondido para el Hijo de Dios. Si nosotros estamos en el Espíritu conectados al Señor, no hay nada escondido. Hay una voluntad para cada uno, un propósito, y nosotros, el Espíritu nos revela qué es lo que está para nosotros. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sabe que la sabiduría humana es finita, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Que nosotros no haya ese hombre natural, sino espiritual. Sucede en casa, ponía yo, sucede en la iglesia. A veces el espíritu está adormecido, suceden cosas y lo hacemos que sean normales, que sean naturales. Ya está, o ya no pasa nada. Pero el Señor me hablaba y me decía que tenemos que volver a las cosas espirituales. Iglesia, tenemos que volver a las cosas espirituales. No tiene que haber nada escondido para nosotros. Aleluya, hay una gracia especial para los hijos de Dios, que nada tiene que estar escondido para nosotros. Pero el hombre natural no percibe.
costumbres satánicas en tiempos peligrosos que atentan contra la iglesia. El espíritu duerme y no hay sensibilidad. La conexión con Dios está rota. Pero acá yo ponía hay un remanente aún. Yo sé que en esta iglesia hay remanente de Dios, que está escuchando la voz de Dios y se va a unir a lo que es el espíritu. Sabiduría oculta, yo ponía acá hay una sabiduría oculta que viene de Dios. Esa necesitamos, la revelación espiritual de Dios. El espíritu que recibimos proviene de Dios y es capaz de mostrarnos su buena voluntad. Pero no puede ser posible si el espíritu del hombre se encuentra a la deriva. El Señor en esta noche nos está alertando. Si estamos siendo oidores y estamos recibiendo la voluntad de Dios, sabiendo a través del espíritu, sigámoslo haciendo. Muchas veces el natural no nos va a entender o no va a entender al que está buscando. Te va a decir, vos estás loco. Se hablaba el otro día que el Señor multiplica el cero en este tiempo peligroso. La iglesia no va a sufrir en cuanto a eso. La comida no va a faltar en la mesa. Aleluya, el Señor tiene cosas escondidas, iglesia, para nosotros. Nuestro yo quiere ver, quiere sentir el culto allá, pero no quiere actuar para que en consecuencia las cosas sucedan. No nos dejemos engañar. El Señor nos pide en este tiempo obediencia. Nos hace ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Al ser humano, sabe que muchas veces, uno trata con gente que viene y dice, ¿por qué me es más fácil ir a donde me invitan que no tiene nada que ver con la iglesia y me cuesta? Porque para la carne es fácil, porque nacemos en una naturaleza pecaminosa y no es re fácil ir a tomar un café, no es re fácil ir a compartir un momento, pero nuestro espíritu pide a gritos estar en la presencia de Dios. Y esa es la lucha que muchas veces tenemos que ganar. Si estamos haciéndolo, sigamos adelante. No nos dejemos llevar por lo que vemos. Trabajemos para Dios. Dediquémonos, el domingo se hablaba de trabajar para el Señor, de estar ahí. Seamos consecuentes en mirar nuestro espíritu, que Él es el que se conecta con Dios. Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. En este tiempo fortalezcámonos, iglesia. Y el Señor, como decía, nos habla, porque son tiempos donde la iglesia va a salir adelante. Cuanto más pecado, más gracia. Tiempos difíciles, la iglesia se va a levantar. Tiempos complicados, la verdad va a ganar. Nuestro espíritu se tiene que fortalecer en Dios. Aleluya, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y una vez Él dice, Señor, ¿cómo será tu cara? ¿Cómo será tu rostro? Aleluya, ¿cómo será, Señor? Somos la novia de Cristo. Preparémonos, iglesia, preparémonos. Yo esto quería compartir con ustedes. Sigan haciendo el bien. Como decía, hay un remanente en el pueblo de Dios que siempre está ahí. Alentemos a aquel que no veamos, alentemos, demos palabra de aliento. Y es bueno confiar acá en personas, en líderes, en pastores. Cuando uno está necesitado, cuando uno no puede vencer ciertas cuestiones, necesito ayuda. Uno cuando está enfermo o cuando pasa algo en su cuerpo va al hospital que le hagan estudios, que necesito ayuda, me duele el pecho, no puedo respirar, tengo un montón de flemas, me duele el pie. Bueno, acá lo mismo, pidamos ayuda, hermano, líderes, pastores, necesito ayuda. Y el Señor va a estar con nosotros, estamos para fortalecernos en el Señor. Y sepamos que nuestro espíritu, que hay cosas que tienen que ser reveladas y que no podemos vivir una vida sin revelación del Espíritu Santo. Dice que nosotros tenemos el poder en nosotros. Ese es un poder, es una dinamita. ¿Saben lo que es una dinamita? ¡Pah! Explota, ¡pah! Explota. Y ahí decía, yo no vine con demostración humana, vine con poder de Dios. Y necesitamos en este tiempo que nuestro espíritu se llene de su presencia. Aleluya. Iglesia, yo sé que en este tiempo veremos su gloria y se derramará de su Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay en nosotros que no podemos vencer? Su Espíritu en esta noche se va a conectar, mi espíritu, con el del Señor. Aleluya. Y muchas veces queremos que nos impongan manos, que es buenísimo. Hablaba con alguien y le decía, muchas veces queremos ver cantidad de milagros, que es bueno, que es dinamita de poder, pero el milagro más grande es que Dios cambie nuestra vida. Ese es el milagro más grande.
porque no vamos a vivir engañados. Como leía la hermana Teresa, los pensamientos no van a ser, aleluya, movidos fácilmente. El milagro más grande es que Dios nos transforme. El milagro más grande es que Dios saque lo que nosotros hacíamos. El miércoles pasado hablábamos con alguien y nos decía, mi vida cambió. Mi vida cambió, mi vida cambió. La gente ve que mi vida cambió. Por ahí estoy pasando enfermedad en casa, pero yo soy feliz, estoy cocinando y soy feliz, tengo el gozo del Señor, mi vida cambió. Yo quería dejar los vicios y no podía, pero el Señor me transformó. Aleluya, ese es el milagro más grande. Gracias, Señor. Que el Señor nos transforme en este tiempo. Nos vamos a poner de pie para orar al Señor. Que el Señor nos transforme. No nos dejemos engañar. Aleluya. La palabra de Dios me hablaba a mi corazón. Porque muchas veces quiere entrar el adormecimiento espiritual en uno. Y uno dice, ya está, ya uno vio todo, hizo todo, pero el Señor nos insta nuevamente a avivar ese fuego. Y más cuando uno es siervo del Señor, a no vivir una vida sin revelación del Espíritu. Aleluya, necesitamos que su Espíritu nos revele las cosas ocultas, escondidas que hay. Aleluya, necesitamos que su Espíritu, aleluya, se mueva en nosotros y nos marque el camino. Aleluya, hay cosas que nosotros tienen que morir para que Él reine. Aleluya, hay cosas que nosotros tienen que morir en nuestra vieja vida para que Él tome el lugar, para que Él se manifieste con gloria, Él se manifieste con gracia. Aleluya, aleluya, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, Dios de la gloria, hemos oído tu palabra, Señor, porque hemos hablado de tu palabra, Señor. Aleluya, Señor, tu palabra que es viva. Aleluya, tu palabra que nos enseña, Señor, aleluya, en estos tiempos decíamos peligrosos. Señor, pero hay un remanente, aleluya, de tu pueblo que está deseoso de conectarse con tu Espíritu para hacer que las cosas ocultas sean reveladas, Señor, para vivir una vida llena de tu Espíritu Santo, para vivir una vida llena, Señor, de tu poder. Aleluya, Señor, donde las obras de la carne tienen que morir para que tú reines, Señor. Oh, Dios de la gloria, aleluya, Señor, tú nos estás, Señor, pidiendo en este tiempo, Señor, como iglesia, Señor, separada, Señor, de este sistema. Tú nos estás pidiendo, Señor, una vida, Señor, consecuente a lo que decimos, una vida consecuente a lo que creemos, Señor. Aleluya, que tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo transforme nuestra vida, moldee nuestro carácter, Señor. Que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, se conecte, Señor, con nuestro espíritu, Señor, para acomodar aquello, Señor. Aleluya, aleluya, que tienes que acomodar. Señor, aún la obra en nosotros no ha terminado, Señor. Aleluya, la obra tuya en nosotros no ha terminado, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Aleluya, somos iglesia separada, Señor, en este tiempo para anunciar, dice tu palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, pero si hemos de anunciar, Señor, de tu palabra, necesitamos que tu espíritu esté conectado, que mi espíritu esté conectado al tuyo, Señor, para entender el propósito, Señor, así como tu Hijo Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Señor, se movía según el Padre le ordenaba. Señor, así como tu Hijo Jesucristo en la tierra se movía según como el Padre le decía que se mueva, Señor. Aleluya, no con sentimiento humano, sino conectado al Padre. Aleluya, Señor, en este tiempo nosotros, Señor, como iglesia, aleluya, necesitamos, Señor, volver, Señor, a lo espiritual, a volver, Señor, a este tiempo, Señor, donde las cosas sean reveladas, donde la sabiduría de lo alto era derramada sobre tu iglesia. Aleluya, donde gente que por ahí no sabía leer, pero llena de tu Espíritu Santo, Señor, las cosas ocurrían. Señor, queremos volver a ese tiempo, Señor. Aleluya, donde tú derrames dones, talentos, Señor. Oh, Dios de la gloria, Señor, despierta nuestro espíritu. Despierta, Señor, nuestro espíritu, Señor, para volvernos, Señor, a ti, hacia tu voluntad. Oh, Dios de la gloria, derrama de tu unción. Derrama de tu unción, Señor, de la gloria. Oh, Dios del cielo, te damos el lugar que tú te mereces, Señor. Aleluya.
Aleluya, Señor, nuestro espíritu, Señor, necesita de tu presencia. Nuestro espíritu, Señor, necesita, Señor, de tu revelación. Necesitamos, Señor, en este tiempo ser de fuertes convicciones. Tu palabra, Señor, en el devocional nos alertaba, Señor, que van a venir pensamientos que nos quieren mover. Aleluya, quieren venir pensamientos aún del sistema que quieren introducirse dentro de tu casa, Señor. Aleluya, pero danos discernimiento espiritual. Oh, Señor, como hablábamos, que tu espíritu nos revela todas las cosas. Aleluya, aleluya, Señor, que en este tiempo tu espíritu nos revele lo oculto. No solo, Señor, lo que es de bendición, sino aquello, Señor, Padre, que se tiene que ordenar para que tu fluir venga sobre la iglesia aún más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos sigues hablando. Gracias, Señor, porque el avivamiento, Señor, va a venir a través de tu palabra. Señor, el avivamiento va a venir a través de la búsqueda de ti, Señor, pero de conocerte a través de tu palabra. Señor, no seremos engañados, Señor, en este tiempo. Danos deseo, Señor, de buscarte, Señor, y de aprender de tu palabra. Danos el deseo, Señor, de buscarte, Señor, pero también de dedicarle tiempo al estudio de tu palabra. Aleluya, porque ahí están las verdades ocultas. Ahí tu espíritu nos quiere revelar, Señor, las cosas, Señor. Oh, Dios del cielo, despiértanos. Oh, Señor, Dios de la gloria, y aún si estamos despiertos, que nuestra lámpara permanezca encendida. Así como las 10 vírgenes, Señor, Dios del cielo, deseosas estaban esperando, Señor, que venga el novio. Aleluya, aleluya, Señor, llena nuestra copa. Aleluya, que nuestra copa rebose, Señor, que el aceite del cielo, aleluya, que la unción de lo alto, Señor, nos llene en esta noche. Oh, Dios de la gloria, manifiéstate, manifiéstate en este lugar. Manifiéstate en este lugar, Espíritu Santo. Oh, Señor, mira aquellos jóvenes que desean, Señor, ser usados por ti, Señor. Mira aquellos hermanos que desean ser usados por ti, Señor. Oh, Dios, tú en esta hora, Señor, los preparas, Señor, los preparas. Aleluya, muchas veces, Señor, aleluya, no se tiene en cuenta, pero tú tienes en cuenta todas las cosas. Aleluya, tú tienes en cuenta todas las cosas, Señor. Aleluya, y si tu espíritu los mueve, Señor, aleluya, que tú los uses, Espíritu Santo. Que tú los uses, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, a cada uno, Señor, que está deseoso de tu presencia. En esta noche, Señor, tú puedas estar ministrando los corazones. Oh, Señor, que en esta noche tú puedas estar tocando, Señor, lo más profundo, Señor. Oh, Espíritu Santo, tú tienes cosas ocultas para revelarnos. Aleluya, Señor, hay tesoros escondidos, Señor, para tus hijos. Aleluya, hay cosas, Señor, que tú nos vas a revelar. Señor, en este tiempo el Espíritu, Señor, que muchas veces, Señor, influencia en la humanidad, Señor, es contra el Espíritu. El Espíritu, Señor, que habita en nosotros y se quiere conectar contigo. Pero en esta hora, Señor, Padre Santo, tú rompes, Señor, aleluya. Tú rompes, Señor, toda cadena satánica, Señor, aún en los pensamientos que muchas veces nos hacen creer y obramos tal cual nos dicen que es. Pero, Señor, no hay verdad más, Señor, absoluta que es tu palabra. Aleluya, tu palabra me dice, Señor, que yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Aleluya, nación santa. Santa quiere decir que soy separada, Señor. Aleluya, que soy escogida y soy separada, Señor. Aleluya, para anunciar tus virtudes. Oh, Espíritu Santo, muévete en esta noche. Espíritu Santo, muévete en esta noche. Espíritu Santo, muévete en esta noche. Aleluya, aleluya. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Señor, obra, Señor, ahí en las bancas, aquellos que están deseosos de ti, Señor. Aleluya, mira aquellos hermanos que tú les has entregado aún un ministerio para que trabaje para tu obra, para que la iglesia sea edificada, Señor. Oh, Señor, levanta, en este tiempo, levanta, Señor, levanta. Los talentos que tú has dado, Señor, puedan ser multiplicados, Señor, en este tiempo. Oh, Dios, tu iglesia debe ser edificada, Señor. Señor, creemos en tu poder, creemos en tu poder. Gracias, Señor, por tu presencia.
Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a Dios por su presencia en esta noche. Como decía el Señor, hay cosas que van a ser reveladas. Pero tenemos que buscar esas cosas que nos van a ser reveladas. Hay tesoros, hay propósitos, hay ministerios que el Señor ha entregado, hay talentos que el Señor ha dado. Aleluya. Y necesitamos la revelación de su Espíritu Santo para poder desarrollarlos. Que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando. Que cuando el Señor venga nos encuentre acá, en su casa. Que cuando el Señor venga nos encuentre con nuestra lámpara encendida. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Que haya sido de bendición, así como fue para mi vida. Porque el Señor nos habla y nuestro espíritu necesita estar despierto para recibir lo que es de Dios. Dios le bendiga en esta noche, hermano. Amén.